Frank no era un escritor de ficción, era psiquiatra, judío, vienés. Vivía en una Europa donde ser las tres cosas significaba peligro. En 1942 fue deportado a Auschwitz, junto con su familia. Solo él sobrevivió, y con los huesos marcados por el hambre y el alma por el horror. Escribió este libro en solo 9 días. Dicen que cada lector tiene un libro que le cambia la vida. Un libro que no se olvida. No porque haya sido el más entretenido o el más famoso, sino porque llegó justo en ese momento de su vida en el que más lo necesitaba. Como si las palabras que están escritas en ese libro estuvieran escritas para nosotros, desde el pasado ajeno, pero con una voz tenue. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es uno de esos libros, y no es un decir. Ha sido traducido a más de 40 idiomas, leído por millones, recomendado por psicólogos, sacerdotes, maestros, amigos, porque es uno de esos textos que parecen tener el poder de mirar dentro de ti y tocar algo que habías olvidado, tus preguntas más profundas. Pero no lo escribió para contar su tragedia, lo escribió para responder una pregunta que, según él, era más importante que el sufrimiento mismo. ¿Y para qué seguir viviendo cuando todo parece perdido? Y uno podría pensar que esta pregunta solo pertenece en tiempos extremos, pero no, porque todos, en algún momento, nos hemos sentido vacíos, perdidos, como si la vida se hubiera desenfocado. Por eso, aunque el relato de Frank transcurre en los campos de concentración, su mensaje resuena hoy más que nunca, en un mundo saturado de estímulos pero falto de sentido. Este libro llega como un faro, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más absoluta, el ser humano puede elegir cómo mirar. Todo comienza con un tren que avanza lentamente, cargado de seres humanos que ya no son llamados por su nombre, sino por su número. Entre ellos está Viktor Frankl, y no sabe dónde va, solo sabe que va a perderlo todo. Cuando llegan al campo, lo primero que les arrebatan es la identidad, el cabello, la ropa, las fotos de los seres queridos, y después, sin decir palabra, los dividen, izquierda o derecha, vida o muerte, así de brutal, así de simple. Frank sobrevive, y empieza esa rutina que no tiene nada de rutina. Frío, hambre, golpes, trabajos forzados. Pero lo que más duele no es eso, es la indiferencia, la deshumanización, sentir que el mundo ha olvidado que existes. Sin embargo, en medio de este infierno empiezan a aparecer gestos que rompen la lógica del horror. Un prisionero que comparte un pedazo de pan, otro que canta una canción en voz baja, un tercero que levanta la vista al cielo solo para mirar el amanecer. Frank, como psiquiatra, observa. Se pregunta por qué algunos hombres caen en la desesperación más absoluta y otros, en cambio, encuentran fuerzas donde no las hay, y empiezan a notar un patrón. Los que tienen un para qué, un motivo, un amor, un recuerdo o un propósito resisten más. ¿No pasa lo mismo fuera de los campos, en nuestras propias batallas cotidianas? Hay días en los cuales todo parece desmoronarse, sin embargo, ahí seguimos, porque creemos que al final del camino hay algo que siempre vale la pena. Así comienza este relato, no con héroes ni villanos, sino con personas reales, rotas, vulnerables, personas que podrían ser cualquiera de nosotros. Frank nos lleva de la mano por distintas etapas psicológicas que vivía como prisionero. La primera era el shock, ese momento inicial de su incredulidad, donde el cerebro no puede procesar la magnitud del horror. Uno se siente como en una película, como si no pudiera ser real. Luego venía la apatía, el alma se anestesia, uno deja de sentir, porque sentir duele. El prisionero ve morir a otros, escucha los gritos, pero ya no reacciona. Es una forma de defensa. Y finalmente, si logra sobrevivir, llega el momento más complejo, el desencanto tras la liberación, porque el mundo al que vuelve ya no es el mismo, y uno tampoco. En medio de todo esto, Frank empieza a comprender que el sufrimiento es inevitable, pero que el modo en el que lo enfrentamos depende de nosotros. Habla del amor como si fuera de resistencia. Dice que muchas veces pensar en su esposa le salvó la vida. La imaginaba viva, libre, esperándolo. Y aunque no sabía si eso era cierto, esa esperanza lo sostenía. También habla de la libertad interior, esa que no puede ser arrebatada, ni siquiera por un régimen totalitario, porque uno siempre puede elegir su actitud, y ahí está la clave de todo, la actitud. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, escribe Frank. Ese espacio reside en nuestra libertad de elegir. No es algo profundamente actual. Vivimos en un mundo donde reaccionamos automáticamente a todo, a una crítica, a un mensaje, a una frustración. Pero Frank nos recuerda que podemos pausar, elegir, cambiar el rumbo. En los campos algunos se convertían en captores, en verdugos de sus propios compañeros. Otros se negaban a perder su dignidad. Compartían, ayudaban, consolaban. No eran santos, eran personas comunes, enfrentando lo peor del ser humano y eligiendo ser mejores. Y entonces Frank formula una gran tesis. El sentido no se da, se encuentra. A veces está en el trabajo, a veces en el amor, a veces en el sufrimiento mismo. Pero siempre hay una posibilidad de sentido si uno está dispuesto a buscarla. El clímax del libro no es una gran escena de acción, es un despertar, un cambio interior. Frank es liberado, cruza la puerta del campo sin cadenas, sin guardias, pero también sin familia, sin casa,
sin pasado. Camina por los campos verdes y por primera vez en años ve flores y llora, pero no de tristeza, llora porque ha sobrevivido, porque puede volver a elegir. En ese momento comprende que no basta con haber salido con vida, hay que salir con sentido. Porque el horror sin sentido solo deja vacío, pero el horror resignificado puede dar lugar a algo más grande. Así nace este libro, como una forma de salvar a otros, de compartir lo aprendido, de decir yo estuve allí, y si yo pude encontrar sentido, tú también puedes. Frank no idealiza el dolor, no lo glorifica, pero tampoco lo niega. Lo reduce como parte de la vida y propone algo revolucionario, que incluso en el sufrimiento hay una tarea, una posibilidad de crecimiento, de transformación. El hombre en busca de sentido no es solo un testimonio del Holocausto, es una declaración de fe en el ser humano. Una filosofía de vida, una herramienta para cuando todo parece romperse. En tiempos donde la salud mental se ha convertido en un tema urgente, Frank nos ofrece algo más que diagnósticos, nos ofrece esperanza, no solo como un consuelo ingenuo, sino como una fuerza activa. Nos recuerda que no estamos aquí solo para buscar placer o evitar el dolor, estamos aquí para construir sentido. Y aquí cada uno debe de encontrar el suyo, porque no hay una receta única. Lo que da sentido a tu vida no es lo mismo que da sentido a la mía, y eso está bien. Este libro es un faro, sí, pero también es un espejo, uno donde nos vemos tal y como somos, frágiles, heridos, pero capaces de resistir, capaces de amar, capaces de elegir. Y tal vez por eso tantos lo leen en momentos más oscuros, porque nos recuerda que el sufrimiento puede ser parte del camino, pero no tiene por qué tener un final feliz. Así que si alguna vez te preguntas qué sentido tiene seguir, abre este libro y escucha a Víctor Frank decirte, desde la página y desde la historia, la vida espera algo de ti.